Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Isaías capítulo 42, el siervo de Jehová. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Queremos pedirte en este momento, Señor, que tu gracia y tu misericordia esté con nosotros y que el Espíritu Santo sea nuestro maestro en el estudio de este capítulo. Que podamos aprender más y más acerca del amor que nos manifiestas y que nuestra fe pueda crecer. Gracias por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 42 es el primero de los 4 capítulos llamados El canto de Isaías del siervo de Jehová. E indiscutiblemente, aunque puede tener una aplicación local en algunos aspectos, es la descripción de la obra del Mesías. En este caso se aplica realmente a Jesús, como el Salvador del mundo, el que vino a traer verdadera libertad. Se presenta su misión, su personalidad, que es excepcional y desconcertante, ya que se sale del marco general del Antiguo Testamento. Su misión es renovar la alianza concluida entre Dios e Israel, haciendo retornar a los exiliados del destierro y estableciendo la verdadera religión entre las naciones paganas. No es una persona común con una tarea común, tiene una misión primordial que se destaca en restablecer la alianza con Dios. Muchas de estas figuras indiscutiblemente solo pueden aplicarse a Jesús. Por eso vamos a dividir este capítulo en varias partes para su estudio. La primera sección es una presentación del elegido de Dios y se presenta en los versículos 1 al 9, donde nos habla de su obra en favor de los hombres. Leamos el versículo 1. Este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Lo primero que podemos apreciar es el término mi siervo. Le da una posición especial. No es cualquier siervo, no es cualquier persona, es mi siervo, colocándole una posición como intermediario entre Dios e Israel. Y se dice que yo lo sostendré. Muestra una total dependencia del Padre. Se presenta el siervo, mi escogido. Este término es una referencia a que Él no obra solo ni por su cuenta, sino en consonancia con el plan divino. Sabemos que el plan de salvación se ideó desde la eternidad, desde antes de que el mundo fuera. Es una referencia indiscutiblemente al siervo sufriente que es Cristo. Este pasaje específicamente se refiere a Cristo. En Mateo capítulo 12, versículos 17 y 18 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Jesús vino a servir, vino a dar su vida por el hombre. Por eso se lo llama el siervo. Jesús se sometió completamente a la dirección del Padre. Había unidad de trabajo y propósito. Elena de White explica al decir: pero el Hijo de Dios se había entregado a la voluntad del Padre y dependía de su poder. Tan completamente había anonadado Cristo al yo que no hacía planes para sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él día tras día. El Padre se los revelaba. De tal manera debemos depender de Dios que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. Libro El deseo de todas las gentes, página 178. Cuán importante es que nosotros aprendamos esa lección de Jesús y nosotros seamos siervos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Este pasaje nos habla del momento del bautismo de Jesús.
Recordemos que aquí, en este pasaje, se presenta la Trinidad, igual que como en el bautismo. Veamos, el Padre, quien habla a Isaías, el siervo elegido, Dios el Hijo, y el Espíritu Santo, quien lo capacita para esa obra importante. En el bautismo de Jesús, el Padre habla, el Espíritu desciende sobre Cristo y Jesús mismo en el comienzo de su ministerio dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, para sanar, para dar vista a los ciegos, para hacer caminar a los cojos. Esta descripción es la obra del Mesías. Sigamos estudiando Isaías capítulo 42 y en los versículos 2 y 3 dice que su obra no vendrá acompañada de pompa ni ruido. Leamos. No gritará, no alzará su voz, ni le hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá la justicia. Los falsos profetas hacían manifestaciones estruendosas buscando el proselitismo para excitar la atención de los oyentes. El porte del siervo será modesto y callado. Su dulzura y ejemplo será la mejor predicación. Es una obra silenciosa. Jesús lo dijo hablando del reino de Dios diciendo, algunos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo comenzará Dios a reinar aquí? Jesús respondió, el reino de Dios no es algo que pueda verse, tampoco se puede decir, aquí está o allá está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Esto está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 20 y 21. Su obra, la del Mesías, es silenciosa, es alcanzar corazones. Su obra consistía en caminar entre los hombres y llamarlos al reino de Dios. Esa obra silenciosa aún la hace entre nosotros, buscando, tocando, sanando, perdonando, consolando. Y la referencia que hace este versículo a la caña cascada o a la caña aplastada, Jesús no consideraba que la caña rota o el pábilo que humeaba fueran inútiles. En ambos casos había posibilidad de mejoría. La obra del Mesías es mostrar amor, compasión por los débiles. Sería amigo de los pecadores y de los necesitados para darles vida y esperanza. Sigamos estudiando el versículo 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Las costas esperarán su ley. A pesar de las dificultades con las cuales tuviera que enfrentarse el Mesías, perseveraría hasta alcanzar la meta de establecer o de restablecer en esta tierra la justicia, la ley del universo. Elena de White describe la obra del Mesías así. Él, Cristo, no era como los maestros de sus días. La ostentación, exhibición y jactancia de piedad reveladas en los sacerdotes y fariseos no eran propias de él. Cristo veía la obra de los sacerdotes y los gobernantes, los afligidos y angustiados, precisamente los que necesitaban ayuda, eran tratados con palabras de censura y reproche, pero él se abstuvo de pronunciar cualquier palabra que quebrantara la débil caña. Estimulaba al débil pábilo humeante de fe y esperanza y no lo apagaba. Alimentaba su rebaño como un pastor, tomaba las ovejas en sus brazos y la llevaba en su seno. Manuscrito 151 del año 1899. Una de las características más impresionantes del Mesías es que la justicia y la misericordia eran mezcladas como nadie más lo puede hacer. En los versículos 5 al 7 de este capítulo 42 de Isaías se describe la misión del Mesías. Es el enviado de Dios para una tarea especial. El creador del universo dirige todo y él le dice qué es lo que viene a hacer. Versículos 6 y 7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Aquí hay varios elementos que consideraremos y son importantes. Primero, yo Jehová. Esta es una identificación personal del Señor. Ese es el nombre que guió a Moisés en su tarea particular. Segundo, dice,
te he llamado en justicia. El plan de salvación no es solo un medio para rescatar a los hombres del pecado, sino también la manera de vindicar el carácter justo de Dios ante todo el universo. Recordemos las palabras de Jesús en Juan 17:4, donde dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Dios fue glorificado por la obra salvadora de Cristo. En tercer lugar, dice que Cristo fue dirigido, sostenido por la mano del Señor. Jesús enfatizó que todo lo que hacía y hablaba era lo que el Padre le ordenaba hacer y decir. En cuarto lugar, dice por pacto al pueblo. Cristo no solo sería el mediador del pacto, sino el pacto mismo. Era su centro y sustancia. No solo traería paz, sino que sería nuestra paz. En quinto lugar, los hombres sin Cristo andan a tientas en la oscuridad, pero en Cristo aún los más infortunados e ignorantes tendrán el privilegio de hallar luz de vida. En sexto lugar, Jesús no solo literal, sino también en realidad sanó a los ciegos y dio libertad a los cautivos del pecado. Dios llama a su pueblo, débil, cautivo, pero coloca como garantía de esa promesa su poder creador. Si fue capaz de traer a la vida lo que no existía, ese Dios podía sacarlos de Babilonia y asignarles un lugar de honor. Por eso se describe la obra que este pueblo debe hacer. Así como hizo Jesús, ellos debían hacer: ayudar a los débiles, a los ciegos, a los cojos. El poder de Dios está disponible para que ellos hagan esa obra maravillosa. Por eso dice que nos ha llamado a ser luz para las naciones. Y termina esta sección con los versículos 8 y 9. Yo Jehová, este es mi nombre. A ninguno otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. He aquí ya se cumplieron las cosas primeras, yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré saber. Él es el verdadero y poderoso Dios. No hay nadie más. Y entonces se acerca a las naciones diciendo que Dios no comparte su gloria con los ídolos falsos, y les muestra que ese poder que se manifiesta en ese Dios es también una característica de su carácter, que es la presciencia. Lo que Él había dicho se cumplió. Las cosas primeras Dios las trajo a la luz para que cuando se cumplan puedan entender que solo Dios puede hacerlo. La segunda sección de este capítulo 42 de Isaías son los versículos 10 al 17, donde aparece una alabanza por la liberación poderosa de Jehová. Miremos el versículo 10. Cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde el extremo de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y sus moradores. En los días de Isaías el pueblo estaba pasando dificultades y en el futuro pasarán por diversas y por días terribles. Pero ahora el Señor les está dando un mensaje de consuelo y esperanza. Siempre que el pueblo contemplara el futuro glorioso, podría regocijarse anticipadamente y cantar y agradecer a Dios por su maravillosa misericordia y su gran amor. Se invita al pueblo a alabar al Señor. La alabanza es una prueba de confianza en Dios. Leamos los versículos 11 y 12. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela, desde la cumbre de los montes den voces de júbilo, den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Cuando se menciona Cedar, esta es una de las ciudades levantada por los descendientes de Ismael. Eran cuidadores de rebaños y de camellos. La ciudad de Sela es la famosa Petra. Son los pueblos del desierto que oirían el mensaje de Dios y se volverían a Dios y le alabarían con gozo. La aplicación de este pasaje es a la tarea que debe realizar Israel. Elena de White comenta: esta obra había sido confiada a Israel, pero éste había descuidado la obra que Dios le señaló. Si hubiera sido fiel en todos los aspectos de la viña del Señor, almas se habrían convertido. Las alabanzas del Señor se habrían escuchado desde los confines de la tierra, desde los desiertos y ciudades, y desde la cima de las montañas. Los hombres habrían alabado a Dios en alta voz y narrado su gloria. Manuscrito 151 del año 1899.
Dios desea que las naciones vengan y alaben al Dios eterno. Versículo 13. Jehová saldrá como un gigante y como el de un guerrero despertará su celo, gritará, dará su grito de guerra, prevalecerá sobre sus enemigos. Como un guerrero poderoso, el Señor obrará a través de su siervo para vencer a todos los enemigos. Se usan palabras especiales: celo, pasión, ardor, furia. Es Dios quien hace esa obra. El siguiente comentario nos dice: el resultado de la batalla no depende de la fortaleza del hombre mortal. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará y se esforzará sobre sus enemigos. El hombre, débil y limitado, puede ganar la victoria con el poder de aquel que sale venciendo y para vencer. Manuscrito 151 del año 1899. Versículo 14. Desde el siglo he callado y he guardado silencio, me he contenido, pero ahora daré voces como la que está de parto y a la vez asolaré y devoraré. En un tiempo determinado el Señor no callará más. La hora de la venganza de Dios finalmente ha llegado. Por mucho tiempo el Señor ha permitido a los impíos que anden en sus malos caminos. Ahora se propone llamarlos a cuenta. Ahora se realizará su extraña obra. Ahora retribuirá a los impíos de acuerdo con sus obras. Por eso habla de asolaré y devoraré. El profeta emplea un lenguaje figurado para describir el fin de la tolerancia divina. Miremos entonces los versículos 15 al 17. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques, guiaré a los ciegos por un camino que no conocían, los haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Aquí se describe a Dios como el Dios que desde la eternidad ha guardado silencio ante la obra de los impíos. Pero ha llegado el momento en que el Señor se levanta para la hora de la venganza. Está llamando a las naciones a cuentas. Ahora realizará su extraña obra y este castigo vendrá especialmente con aquellos que han sido ciegos espiritualmente, los que deliberadamente han rechazado la luz, e incluso aquellos que eran adoradores de dioses falsos se darán cuenta lo banal que ha sido esta adoración, porque el Dios eterno se pronuncia y actúa. Dios es capaz de abrir camino en el desierto, es capaz de levantar ríos de las rocas. Dios ha prometido liberación y restablecer a su pueblo. Aunque todavía el pueblo de Israel está en Babilonia, está en cautiverio, pero el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo hace, ese todopoderoso va a liberar a su pueblo, y antes que suceda el pueblo alaba al Señor por su poder. Eso hace que el pueblo ejerza confianza en el poder de Dios, y antes que se cumpla el plan de Dios, ellos le alabarán. Tenemos grandes promesas del Dios fiel, y ese Dios eterno ha comprometido su nombre. Por eso confiemos en que Dios cumplirá su promesa. El capítulo 42 de Isaías termina con una amonestación para el pueblo de Israel que no aprende la disciplina del Señor. Es la sección que va del versículo 18 hasta el 25. Vamos a estudiar esta sección. Versículo 18. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír, ni ciego que el que no quiere ver. Este pueblo, Dios lo ha reprendido vez tras vez, pero no quiere aprender. Isaías exhorta a todos los que reconocen el nombre del Señor, pero cuya percepción espiritual es deficiente, a que abran los oídos y los ojos, a fin de que puedan percibir la voluntad revelada de Dios. Miremos los versículos 19 y 20. Leeré en la traducción del lenguaje actual. Israel está al servicio de Dios, Él lo eligió como su mensajero, pero no hay otro pueblo más ciego ni más sordo que el pueblo de Israel. Ha visto muchas cosas, pero no ha prestado atención. Tiene abiertos los oídos, pero no ha escuchado nada. Dios ha dado mensaje tras mensaje, amonestación tras amonestación, evidencia tras evidencia. Incluso nos ha llamado la atención y nos ha reprendido, pero no queremos prestar atención, no queremos escuchar. No debemos dar lugar a la duda que nos impida ver la belleza del amor de Dios.
Por eso el Señor nos invita a confiar en Él. Además, apreciados amigos y hermanos, Dios le dio una tarea a este pueblo y no le ha hecho caso al Señor. No han hecho lo que Dios manda. Dios nos ha dado a nosotros una tarea. Esa es nuestra razón de existir. Cuando no hacemos nuestra tarea, perdemos el horizonte. Así que escuchemos la voz del Señor. Abramos nuestros ojos, nuestros oídos para escuchar sus amonestaciones, pero también pongámonos al servicio del Señor. El versículo 21 se convierte en el centro del mensaje de este capítulo. Dice: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. La vida de Cristo es una evidencia de la importancia de la ley en el plan de salvación. Además, es un ejemplo de obediencia y Él nos invita a hacer lo mismo. En Juan 15:10 dice: Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo no vino a anular los mandatos divinos, vino a engrandecer la ley de Dios. Elena de White dice: Cristo consintió en morir en lugar del pecador a fin de que el hombre, mediante una vida de obediencia, pudiese escapar a la penalidad de la ley de Dios. Su muerte no anuló la ley, no la eliminó ni disminuyó sus santos requerimientos ni redujo su sagrada dignidad. La muerte de Cristo proclamó la justicia de la ley de su Padre al castigar al transgresor, al consentir en someterse Él mismo a la penalidad de la ley a fin de salvar de su maldición al hombre caído. La muerte del amado Hijo de Dios en la cruz revela la inmutabilidad de la ley de Dios. Su muerte la magnifica y la honra y evidencia ante el hombre su carácter inmutable. De sus labios divinos se oyen las palabras: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. La muerte de Cristo justificó los acertos de la ley. Esto está en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 217. Cristo vino a mostrarnos un camino de fe y obediencia y nos muestra la mejor manera de vivir al lado del Señor. Sigamos con el capítulo 42, los versículos 22 y 23, leo en la traducción del lenguaje actual. Pero Israel es un pueblo que todo lo ha perdido. Sus enemigos le han quitado todo lo que tenía. Unos se esconden en cuevas y otros son hechos prisioneros y no hay nadie que los libre. A pesar de todo esto, Israel no quiere obedecer. Dios había advertido a su pueblo que el resultado de la desobediencia sería desgracia y desastre, y estas advertencias estaban ahora cumpliéndose. Los 10 tribus de Israel ya no existían. Judá estaba desolada y muchos de sus habitantes habían sido llevados cautivos por los asirios, en tanto que otros habían tenido que refugiarse en cuevas y cavernas. Una situación peor se produjo aproximadamente un siglo más tarde, cuando Nabucodonosor invadió el territorio de Judá en varias oportunidades. Dios había permitido que sobreviviera la tribulación a fin de que el pueblo volviera en sí y estuviera dispuesto a prestarle atención. ¿Escuchará ahora sus palabras de sabiduría y de vida? ¿O seguirá sus propios consejos tal como lo habían hecho sus padres en generaciones pasadas? ¿Le darán la espalda al Eterno nuevamente? Y entonces termina con una reprensión para el pueblo de Israel que no quiere oír ni obedecer. Versículos 24 y 25. ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni escucharon su ley. Por tanto derramó sobre él el ardor de su ira y la violencia de la guerra. Le prendió fuego por todas partes, pero no entendió. Lo incendió, mas no hizo caso. Dios tuvo que reprenderles y fueron presa fácil de Babilonia. Israel dependía de Dios. Apartarse de Dios era quedar sin protección. Los castigos que habían sobrevenido a la nación fueron inútiles en buena medida. A pesar de su sufrimiento, el pueblo no comprendió la terrible naturaleza del pecado y la razón de la triste situación en la cual se hallaba. Esa situación presagiaba mayores tribulaciones. Los azotes de Sennacherib serían seguidos por una calamidad mucho más grave,
la cual recayó sobre la nación en los días de Nabucodonosor. Dios quería que el pueblo de Israel recapacitara. Apreciado amigo y hermano, el único refugio seguro es el Señor, la única roca fuerte, el único fundamento fiel es Jesús. Pon tu confianza en el Señor y que nada lo aparte de su amor. Colocar nuestra confianza en otro lugar, en otro fundamento, es como construir en la arena movediza de este mundo. Pon tu mano en las manos del Señor, aférrate de Él y el Señor te guiará por sendas de paz. Hoy te invito a confiar siempre en el gran Salvador y que tú puedas entonces encontrar paz y vida. Esa es mi oración por ti. Amén.